Ahora bien, vamos a ver ahora una serie de temas o de pequeños temas, los cuales nos van a servir de mucho para el futuro, para las siguientes clases. Primero vamos a continuar con este punto de la elección óptima del consumidor. ¿Cómo cambia esta elección óptima ante cambios, por ejemplo, en el precio por un impuesto? Vamos a ver. Pensemos primero que existe un impuesto sobre la cantidad del bien. ¿Sí? Pensemos acá que tenemos dos puntos. Vamos a decirle a este el punto A. ¿Sí? Este punto A nos está indicando que se consume cierta cantidad de bien X2 y se consume una cantidad X1 sub 0 del bien 1. ¿Sí? Ya conocemos nuestra regla de restricción presupuestaria. Ya sabemos que esto es la pendiente de la restricción presupuestaria a partir de esto. Ahora, ¿qué pasaría si hay un impuesto sobre la cantidad? Sea T minúscula el impuesto. Ese impuesto, al fin de cuentas, lo que está promoviendo, lo que está provocando, es que está aumentando el precio del bien 1. Ese impuesto en el bien 1 hace que nuestra restricción presupuestaria, como está aumentando este precio, ahora la pendiente de la restricción presupuestaria sea bueno, ya sabemos que ese es un valor negativo. ¿Sí? Espero que lo vean bien. P1 más T sobre P2. ¿Sí? Cuando aquí teníamos P1 sobre P2, ahora es P1 más T sobre P2. ¿Sí? Y entonces, nuestra elección óptima se traslada del punto A al punto B. Como está aumentando el precio del bien 1 debido a este impuesto a la cantidad, lo que está haciendo es que nuestra recta de restricción presupuestaria gire en torno a las manecillas del reloj. ¿Sí? Y entonces, al trasladarse en torno a las manecillas del reloj, hace que la elección óptima se pase de A a B, haciendo que nuestra curva de indiferencia, ¿sí? Vamos a llamarle U1, se pasa a la curva de indiferencia U2, donde el nivel de satisfacción es más elevado en U1 que en U2. ¿Sí? Esto debido a que con el impuesto se hace más caro comprar, lo que hace que se disminuya la compra de este bien 1. Y el ingreso recaudado por esto es esto. Vamos a ponerle que el ingreso recaudado por el impuesto, es decir, R, es igual al impuesto por la cantidad comprada o adquirida. ¿Sí? Eso es precisamente lo que ocurre ante el impuesto. Ahora, en una situación similar ocurre con un simple aumento en el precio del bien 1. Ocurre exactamente este mismo movimiento de elección óptima del punto A al punto B, porque el aumento del precio va a implicar que se compre menos de este bien 1. ¿Sí? Igual pudo haber ocurrido sobre el bien 2. Pero es más fácil explicarlo a partir del precio del bien 1 para ver el movimiento que ocurre en la recta de restricción presupuestaria. ¿Sí? Es igual un aumento en el precio del bien 1 que un impuesto sobre la cantidad tiene el mismo efecto, ¿sí? Que implica una reducción del nivel de satisfacción
Y obviamente, ¿por qué? Porque se está comprando menos cantidad del bien del cual aumentó el precio. Ahora, ¿qué pasaría si se hubiese hecho un impuesto sobre el ingreso? Vamos a ver. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un impuesto sobre el ingreso? ¿Sí? Obviamente, si yo tengo una cantidad de ingreso dada, un impuesto, ¿sí? Un impuesto me va a hacer que ese ingreso recaudado me esté disminuyendo, ¿sí? Es decir, me esté disminuyendo el ingreso por este impuesto que se está imponiendo al ingreso. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Damas y caballeros. Entonces, lo que está ocurriendo es que el ingreso, si estoy aquí en un nivel de ingreso como tal, dado por esta, estoy consumiendo, y mi elección óptima sería en el punto A, donde estoy consumiendo X1 sub 0 y X2 sub 0 de los bienes 1 y 2 respectivamente. ¿Sí? Pero al ponerse este impuesto al ingreso, lo que implica es que se reduce el ingreso real. ¿Sí? De esta línea negra a esta línea roja. Vean que los precios no han cambiado. Por lo cual, esta pendiente y esta pendiente sigue siendo la misma. Y entonces, al disminuir el ingreso real, lo que está pasando es que disminuye en la misma proporción el consumo de los bienes 1 y 2 a X1' y X2'. ¿Sí? En la misma proporción que esté bajando el ingreso real, está bajando la compra de estos bienes. ¿Sí? Está bajando, se está reduciendo, se está reduciendo. ¿Sí? Eso implica que la elección óptima de B sea menor que la elección óptima de A. ¿Por qué? Porque se está ubicando en una curva de indiferencia menor a la curva de indiferencia inicial que se tenía. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto que está pasando con un impuesto sobre el ingreso. Espero que haya quedado claro. Bien. Con esos cambios que existen en la elección óptima de consumidor, podemos determinar el tipo de bien de los que estamos hablando. Pensemos bien en el asunto. Hasta ahorita hemos visto que los cambios existentes en la compra de los bienes dependen, en primer lugar, del cambio en el precio en ese bien. En segundo lugar, del ingreso. Con esto se podría definir un concepto que es la demanda individual de cada uno de los bienes. Así se puede decir que la demanda del bien 1 está en función de su precio y del ingreso de la persona. Pero también lo cierto es que también está dependiendo del precio de otro bien. Y dicen, ¿y cómo depende de esto? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y si no nos da tiempo ahorita, seguramente lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso es muy seguro. ¿Sí? Muy bien. De igual forma, la demanda del bien 2 está en función de su precio y de su ingreso. Y de igual forma, del precio del otro bien. Con estas curvas de demanda que ahí tenemos, también podemos definir el tipo de bien que existe. ¿Sí? Vamos a decir, por ejemplo, supongan que aumenta el ingreso de un bien. ¿Sí?
va a aumentar el ingreso de una persona, más bien. Aumenta el ingreso de una persona. ¿Sí? Al aumentar el ingreso de esa persona, puede que aumente, y eso es lo más lógico, que aumente la compra de un bien en específico. Vamos a decir el caso del bien 1. Si aumenta el ingreso, vamos a poner, estamos en este ingreso, en la línea recta, en esta línea negra, esta restricción presupuestaria, desplazamos a la línea roja de esta restricción presupuestaria. ¿Sí? Aquí está la flechita que nos dice que nos vamos para arriba. Si tenemos una canasta inicial A en el punto A y aumenta el ingreso a tal grado que la elección óptima está en el punto B. De ahí está aumentando la compra de este bien. Cuando aumenta la compra de este bien a medida que aumenta el ingreso, por eso el signo que tiene mayor a cero, es decir, tiene un signo positivo, se dice que este bien 1 es un bien normal. Sí, cuando aumenta la compra de un bien a medida que aumenta su ingreso de esta persona, se dice que estamos hablando de un bien normal. Ahora bien, ¿qué pasaría si aumenta el ingreso y disminuye la compra de ese bien? Es decir, estamos en el punto A, aumenta el ingreso y nos trasladamos al punto B. ¿Qué estaría pasando? Al disminuir la compra de ese bien, entonces estamos hablando de un bien inferior. Vamos a pensar un caso, por ejemplo, la carne de puerco. ¿Sí? El ejemplo más común que existe, ¿no? La carne de puerco. Se tiene un ingreso tal que tienes que comprar carne de puerco y ocurre que aumenta tu ingreso y ocurre que disminuyes la compra de carne de puerco porque ya te alcanza para la carne de res. Entonces quiere decir que este bien que se estaba comprando es un bien inferior. Es decir, el bien, si un bien de la compra de un bien disminuye a medida que aumenta el ingreso, por eso menos 0 tiene el signo negativo, significa que es un bien inferior. ¿Sí? A medida que aumenta el ingreso y disminuye la compra de ese bien es un bien inferior. Espero que haya quedado claro. Es muy común que cuando aumenta el precio de un bien, disminuye la compra de ese bien. ¿Por qué? Porque al hacerse más caro, alcanza menos comprar de dicho bien. Cuando ocurre eso, es que hablamos de un bien ordinario. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir, aumenta el precio del jitomate. Hoy, obviamente, compramos menos jitomate. Eso significa que el jitomate sería un bien ordinario. Supongamos que estamos en el punto A, en esta curva de indiferencia, aumenta el precio del bien y ocurre el mismo efecto que un aumento en el impuesto a la cantidad. Por lo cual el ingreso real va disminuyendo, trasladándose de esta línea negra a esta línea roja. Con lo cual la elección óptima pasa del punto A al punto B, donde se compra menos cantidad del bien 1. Por tanto,
estamos hablando de un bien ordinario porque ha aumentado el precio y disminuye la compra de la cantidad de ese bien. Hubo un tiempo también, allí en el siglo XIX, que un señor de apellido Giffen estudió que aumentaba el precio de la papa en Polonia, la gente compraba más papa. Es decir, aumenta el precio de un bien y en lugar de que disminuyera la compra, aumentaba la compra de ese bien. ¿Sí? Aumentaba la compra de ese bien, a pesar de que disminuía el ingreso real ante el incremento del precio. Cuando eso ocurre, que incrementa la demanda de un bien ante el incremento de un precio, se le dice que es un bien Giffen. Aumenta el precio, disminuye la cantidad, es un bien ordinario. Aumenta el precio, aumenta la demanda, es un bien Giffen. Hay dos curvas muy importantes que deben de conocer tanto economistas como financieros. Una de ellas es la curva de oferta-ingreso. ¿Qué es la curva de oferta-ingreso? Es aquella en que a medida que aumenta el ingreso de una persona, la compra de bienes se va incrementando. En este caso, si tenemos un ingreso inicial acá, cuya elección óptima es el punto A, y aumenta el ingreso y la elección óptima se pone en el punto B, se ve claramente que se compra mayor cantidad del bien 1 y mayor cantidad del bien 2. Y de igual forma, si me traslado del punto, se aumenta otra vez el ingreso y me traslado del punto B al punto C, obviamente nuevamente se está comprando mayor cantidad del bien 2 y mayor cantidad del bien 1. Por tanto, la curva de oferta-ingreso que aquí se está presentando tiene una pendiente positiva, porque a medida que está aumentando el ingreso, se está comprando mayor cantidad de ambos bienes. Si fuera al contrario, que se compraría menor cantidad de un bien, entonces seguramente tendríamos si se compra menor cantidad de un bien a medida que aumenta el ingreso, seguramente uno de los bienes sería inferior y por tanto la curva de oferta-ingreso sería negativa. Hay otra curva que relaciona los bienes con respecto al ingreso. Esa se le llama curva de Engel. Por lo regular la curva de Engel es positiva. ¿Por qué? Porque por lo regular hablamos de bienes ordinarios. Si la curva de Engel fuera negativa, entonces estaríamos hablando de bienes inferiores. En este caso, si aumenta el ingreso y aumenta la cantidad comprada, la curva de Engel será positiva. ¿Sí? Eso está diciendo que estamos hablando de un bien ordinario. Ahora, ¿cómo será la curva de Engel en nuestras tres principales curvas de indiferencia o funciones de utilidad? Vamos a ver. Ya conocemos la fórmula de los bienes sustitutos. Si quieren, la pongo nuevamente. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra función de utilidad. ¿Sí? Que está representada en las líneas negras. Mientras que la línea roja representa a la recta de restricción presupuestaria. ¿Sí? Aquí estamos diciendo que el precio del bien 1 es menor que el precio del bien 2. ¿Sí? Y por tanto tenemos una solución de esquina.
Eso nos indica que la curva de oferta e ingreso se está representada por esta línea verde. ¿Sí? Esa es la curva de oferta e ingreso. Entonces la curva de Engel nos va a decir que a medida que aumente el ingreso, va a aumentar la compra del bien X1. Y entonces nuestra curva de Engel parte del punto de origen y es una línea. Es una línea cuya pendiente es igual al precio del bien 1. Si fuera bien 2, la pendiente sería igual al precio del bien 2. En el caso de los bienes complementarios perfectos, sabemos muy bien, disculpen si no me salió bien aquí la línea, pero ustedes la pueden hacer de mejor manera. Sabemos que la utilidad se encuentra en el vértice de esta L. Y entonces, esto nos está diciendo que a medida que aumenta el ingreso, la compra de estos bienes crece en la misma proporción, ¿sí? Tanto del bien X1 como del bien X2. Entonces, por tanto, la curva de oferta e ingreso tendrá una pendiente positiva, como se muestra en la línea verde. Es una línea, ¿sí? Es una línea. Y por tanto, la curva de Engel también es una línea, porque a medida que aumenta el ingreso, ya sea del bien X1 o del bien X2, la pendiente es la suma de ambos precios. ¿Por qué? Porque no puede aumentar la adquisición de un bien si no aumenta en la misma proporción la adquisición del otro bien. ¿Sí? Por tanto, como la curva de oferta e ingreso tiene una pendiente positiva, porque ambos están aumentando en la misma proporción por su uso, entonces, a medida que aumenta el ingreso, la compra de uno de los bienes siempre será una pendiente positiva que parte también del punto de origen. La diferencia con bienes sustitutos es que solamente dependía del precio del bien en cuestión, mientras en este caso la pendiente depende de la suma de los dos precios. Bienes complementarios perfectos. Muy bien, en el caso de las funciones Cobb-Douglas, que tiene esta forma, las curvas de utilidad representadas en negro hacen tangencia con la recta de restricción presupuestaria. A medida que aumenta el nivel de ingreso, obviamente el nivel de satisfacción va aumentando, lo cual implica que se incrementa la compra de ambos bienes. Por tanto, la curva de oferta e ingreso, representada en verde, tiene una pendiente positiva desde el punto de origen. Y ahorita vamos a hacer más énfasis en esta parte, ¿sí? Por lo mientras, vamos a decir que la curva de Engel, la relación que existe entre el ingreso con respecto a la compra del bien 1, sigue siendo una línea recta, cuya pendiente es igual al precio del bien 1 sobre A. Es decir, lo que representa A. Sabemos muy bien, entonces, que A es un valor que es positivo, pero menor que 1. Porque A más 1 menos A tendría que dar 1 como tal. En este caso, si habláramos del precio del bien 2, entonces sería el precio del bien 2 sobre 1 menos A. Ese sería el valor de la pendiente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Ahora sí, vamos a ver otro concepto nuevo. Vamos a ver qué tienen en común bienes complementarios perfectos, bienes sustitutos perfectos y Cobb-Douglas. Vamos a ver, muy sencillo.
Supongamos que existen dos canastas de consumo, X y Y. En la canasta X están los bienes X1 y X2, mientras en la canasta Y están los bienes Y1 y Y2. Si la canasta X, que contiene X1 y X2, se prefiere a la canasta Y, a medida que aumente la misma proporción la compra de estas canastas, siempre se va a preferir la canasta X a la canasta Y, en todas las proporciones, aunque aumente. ¿Qué es este caso? Aumenta esta canasta, aumenta esta canasta, aumenta la canasta, y obviamente no se va a seleccionar otra canasta que no sea tan buena como ella misma, el axioma de la reflexibilidad, ¿sí? Por tanto, a medida que aumenta el uso de ese bien, la canasta de consumo X siempre se va a preferir a la canasta de consumo Y. Aumenta la proporción tanto de X como de Y en la misma proporción, siempre se va a preferir la canasta de consumo X. Entonces se dice que X1 y X2 es una preferencia homotética, ¿sí? Porque siempre se va a preferir, aunque aumente en la misma proporción, a cualquier otro tipo de canastas. Axioma de la reflexibilidad, ¿sí? ¿Esto qué nos está diciendo estas preferencias homotéticas? En el caso de Cobb-Douglas y en el caso de complementarios perfectos, tanto la curva de oferta-ingreso como la curva de Engel son líneas rectas que pasan por el punto de origen. En los tres casos, sustitutos perfectos, complementarios perfectos, Cobb-Douglas, la curva de Engel pasa por el punto de origen. Eso está indicando que las preferencias son homotéticas. Muy bien. Determinemos la curva. Ahora vamos a determinar la curva de demanda. Supongamos que el bien 1 es un bien ordinario. Ustedes ya saben que es la definición de un bien ordinario. Aumenta el precio, disminuye la compra de ese bien. Es decir, nos trasladamos del punto A al punto B, disminuyendo el nivel de satisfacción de U1 a U2. ¿Sí? Entonces, ante el aumento del precio, vean que en el punto A se adquiría una cantidad X10 que es mayor a la cantidad final X1'. ¿Sí? ¿Qué pasó? Al aumentar el precio de a P1', obviamente disminuye la restricción presupuestaria yéndose de la línea negra a la línea roja, ubicándose la elección óptima en el punto B. En este punto B, ¿sí? Lo que está ocurriendo es que está disminuyendo la compra a X1', a este precio. Y por tanto, a partir de ahí, determinamos nuestra curva de demanda. Vean que la curva de demanda es un resultado de la elección óptima del consumidor, ¿sí? Ante cambios en el precio. En este caso, el precio del bien 1 y la compra del bien 1. ¿Sí? En este caso sabemos que el precio de P1' es el precio cero más un incremento en el precio del bien. Por tanto, sabemos que el precio 1' es mayor que el precio 1,0. Y como ya habíamos dicho, esa es nuestra curva de demanda, lo cual nos indica que a medida que aumenta el precio de este bien, vean que esto está abajo de AM, y por tanto a medida que aumenta su precio, la compra de este bien disminuye. Es decir, aumenta esto, disminuye la compra de esto, porque esto está abajo. ¿Sí? Hay que saber leer matemáticas. Entonces, ¿qué nos dice? Si hacemos
el cálculo diferencial de esta operación de la curva de demanda para determinar si efectivamente es un bien ordinario, ustedes yo les invito a que con lo que estén viendo de cálculo diferencial, hagan la operación para determinar este valor. Es decir, les va a salir un valor negativo. Al salir un valor negativo, obviamente es un valor menor de 0, que nos está indicando que a medida que aumente el precio del bien, la cantidad de ese bien va a disminuir. Y va a tener esto, P1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo son las funciones de demanda? Eso ya lo hemos visto, pero vamos a rescatarlo. Hemos visto que en el caso de los bienes sustitutos de perfectos, las curvas de demanda son de esta forma: X1, el ingreso sobre el precio, y X2, el ingreso sobre el precio. Eso ya lo hemos comentado. Igual en el caso de Cobb-Douglas, la función de demanda es A X1 es igual a AM sobre P1, y X2 es 1 menos A por M sobre P2. ¿Sí? Eso se les llama funciones de demanda directa. ¿Por qué? Porque en este caso la compra del bien depende del precio respectivo. Sin embargo, haciendo unos pequeños cambios, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. En ambos casos, en este caso en bienes sustitutos, el precio del bien 1 es igual al ingreso sobre la cantidad, el precio del bien 2 es el ingreso sobre la cantidad respectiva. Igual en este caso, el precio del bien 1 es el ingreso por el coeficiente A sobre la cantidad de X1, el precio del bien 2 es el coeficiente 1 menos A por el ingreso sobre la cantidad de X2. Estamos diciendo en estos casos que el precio depende o está en función de la cantidad. A eso es lo que se le llama función inversa de demanda. ¿Sí? Es lo que se le está llamando función inversa de demanda. Ahora bien, ya conociendo todo esto, ¿qué debe satisfacer la elección óptima de un consumidor? Prácticamente ya lo hemos dicho. Ahora lo estamos definiendo de una manera más formal. La elección óptima del consumidor nos dice que el valor absoluto de la relación marginal de sustitución, es decir, la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2, debe ser igual al valor de la pendiente de la restricción presupuestaria. Aguas, estoy diciendo el valor absoluto, por eso aquí ya quité el signo negativo de la pendiente de la restricción presupuestaria. Es decir, hay una tangencia entre la curva de satisfacción y la pendiente de restricción presupuestaria. Cuando existe esa tangencia, es cuando estamos diciendo que hay una elección óptima del consumidor. ¿Y cómo se marca esta tangencia? En que la relación marginal de sustitución de esa curva de indiferencia sea igual a esa pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Sí? En este caso, entonces, ¿de qué está dependiendo la demanda de cada uno de los bienes? La demanda del bien 1, sí depende de manera indirecta del precio del otro bien, por la relación marginal de sustitución.
De igual forma, el precio del bien 2 es igual al precio del bien 1 sobre la relación marginal de sustitución. En la elección óptima del consumidor, en el caso de los bienes sustitutos, como tenemos esta igualdad, sabemos que el precio del bien 1 es igual al precio del bien 2 sobre la relación marginal de sustitución, que al fin de cuentas una relación marginal de sustitución es una pendiente. En este caso, la pendiente de la función de utilidad de los bienes sustitutos perfectos. A sobre B. El precio del bien 1 es igual al precio del bien 2 sobre la relación de los coeficientes A sobre B que tenemos en la función de utilidad. Mientras que el precio del bien 2 es igual al precio del bien 1 por B sobre A en su valor absoluto. ¿Sí? Es lo mismo. Aquí estoy tomando el valor absoluto. También ya lo puedo quitar acá. El valor absoluto. Ya se está entendiendo que es un valor absoluto. No tiene signo negativo. De igual forma, la Cobb-Douglas. En la Cobb-Douglas tenemos que esta es la relación marginal de sustitución de una función Cobb-Douglas. Y por tanto, el precio del bien 1 es igual al precio del bien 2 por la relación marginal de sustitución. Mientras que el precio del bien 2 es el precio del bien 1 por la inversa de la relación marginal de sustitución. Aquí aplica. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda para sacar las curvas de demanda que ya vimos, ¿sí? Las curvas de demanda que ya vimos, sustituirlas en la recta de restricción presupuestaria. Y a partir de esa recta de restricción presupuestaria, cuando lo hemos sustituido, sacamos las curvas de demanda, tanto de los bienes sustitutos perfectos como de los bienes Cobb-Douglas. Voy a detener un momentito para que vean un ejemplo en el caso de bienes sustitutos. Vamos a hacer la curva de demanda del bien X1. No es cierto, es la curva de demanda del bien X2. Hay que recordar que las elecciones óptimas del consumidor en bienes sustitutos son soluciones de esquina. Por tanto, si se sustituye el precio del bien 1 por el precio del bien 2 por A sobre B, es decir, lo que se hace aquí, se saca un factor común, que en este caso es el precio del bien 2. El precio del bien 2 que está multiplicando pasa a dividir. Pero como tenemos una solución de esquina, en este caso, X1 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque entonces se está suponiendo que la existencia de este precio 2, entonces está implicando que el precio del bien 2 es menor al precio del bien 1 y por tanto el consumidor va a comprar la mayor cantidad del bien X2. Por tanto, X1 va a ser igual a 0. Y por tanto, la curva de demanda del bien X2 es igual a M sobre P2. En los casos de Cobb-Douglas, como no hay soluciones de esquina, solamente significa sustituir el precio del bien 1 o el precio del bien 2, ya sea cual sea, para determinar la curva de demanda en la función Cobb-Douglas y van a sacar las que tenemos. Bueno, hasta el momento eso es todo por el día de hoy. Ahora sí nos pasamos más de los 30 minutos. Pero les invito que para la siguiente clase vean los conceptos de elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda y elasticidad precio cruzada de la demanda. Con esto me despido enviándoles un cordial saludo a todos ustedes. Nos vemos. Adiós.